Estimados alumnos, bienvenidos a la sesión 1 de la semana 3. En esta ocasión vamos a revisar la relevancia de la estructura de capital y el efecto del apalancamiento financiero en la empresa. Antes de revisar los temas de estructura de capital, vamos a repasar conceptos y definiciones sobre los estados financieros. El balance general es el estado financiero que nos muestra la situación financiera de la empresa en un momento determinado, a una fecha determinada. Las cuentas del lado izquierdo del balance muestran los bienes y derechos que posee la empresa, ya sean cuentas bancarias, cuentas por cobrar, inventarios, maquinaria y equipo, etc. Las cuentas del lado derecho del balance representan a las personas o instituciones que tienen derecho a reclamo sobre los activos de la empresa. Por un lado, los derechos de los acreedores de la empresa a través de los pasivos y por el otro lado, los derechos de los dueños de la empresa a través del patrimonio. Los tres rubros del balance general se relacionan mediante la famosa ecuación contable activo es igual pasivo más patrimonio. Deben cumplirse en todos los casos sin excepción. Veamos un ejemplo. Supongamos que una empresa inicia sus operaciones y los accionistas van a aportar un capital de 25.000 soles. Este capital va a aumentar el lado del activo del balance porque si es efectivo ingresa a la caja o a la cuenta corriente de la empresa. Como recién ha iniciado sus operaciones, todavía no ha contraído deudas. Por lo tanto, el pasivo está en cero. Entonces tenemos patrimonio 25.000 soles, activo 25.000 soles y pasivo 0. Aplicando la ecuación contable, tenemos 25.000 es igual a 0 más 25.000. Entonces, sí se cumple la igualdad. Dentro del balance general, las cuentas del activo se clasifican según la rapidez con que se espera se conviertan en efectivo o sean utilizadas. Según este criterio, el activo se puede dividir en activo corriente o circulante y en activo no corriente. El activo corriente es aquel que se espera sea convertido en efectivo o utilizado ya sea durante el ciclo normal de operaciones del negocio o dentro del lapso de un año. Este a su vez se subdivide en activo disponible, activo exigible y activo realizable. El activo disponible incluye los rubros como caja, cuentas por cobrar e inventarios. El activo exigible incluye las cuentas por cobrar a clientes, al personal y otras cuentas por cobrar. El activo realizable incluye las mercaderías disponibles para la venta. En la parte del activo no corriente, también es llamado activo permanente. Presenta todos los bienes de propiedad de la compañía que pueden ser tangibles e intangibles y se utilizan para el desarrollo de las operaciones del negocio. En cuanto al pasivo, está formado por obligaciones presentes de la empresa como resultado de hechos pasados. Dentro del balance general, las cuentas del pasivo se clasifican según el plazo en el que se tenga que cancelar la deuda. Según este criterio, el pasivo se puede dividir en pasivo corriente o circulante y pasivo no corriente. El pasivo corriente está referido a deudas u obligaciones que tienen que ser canceladas dentro del lapso de un año. De este modo, el pasivo corriente puede incluir las deudas con los bancos, con el Estado, con los proveedores, con los trabajadores, entre otros.
El pasivo no corriente está referido a deudas u obligaciones cuyo plazo de vencimiento es mayor a un año. Por ejemplo, las deudas a largo plazo. El patrimonio neto representa la participación que tienen los socios o dueños en la compañía. El patrimonio neto se compone del capital social, las reservas y las utilidades retenidas. En la presente diapositiva presentamos el balance general en la parte que conforman los activos. Como bien explicamos, el orden de presentación es de acuerdo a la rapidez con que se espera se conviertan en efectivo o sean utilizadas. Para su mejor interpretación, el balance puede ser presentado en forma comparativa y poder determinar variaciones en los principales rubros. La idea es que el balance nos brinde información financiera útil para la toma de decisiones en los negocios. En cuanto a los pasivos, son las obligaciones y deudas de la empresa con terceros. Según el ejemplo mostrado, tenemos las cuentas por pagar, los impuestos por pagar y las deudas a largo plazo. Hay que resaltar que dentro de los pasivos tenemos los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes deben ser cancelados en el plazo de un año y los pasivos no corrientes deben ser cancelados en plazos mayores a un año. Las cuentas del pasivo se clasifican según el plazo en que se tenga que cancelar la deuda. Finalmente, el patrimonio está compuesto por el aporte de capital y las ganancias retenidas que representa la participación de los dueños de la empresa. El estado de ganancias y pérdidas muestra el resultado de la empresa por un periodo determinado. El resultado proviene de la comparación entre los ingresos y los gastos referidos a un mismo periodo, un mes, un semestre, un año, por ejemplo. Ese resultado puede ser una utilidad si los ingresos superan a los gastos, una pérdida si sucede lo contrario, o ni uno ni lo otro si los ingresos son iguales a los gastos. Este no es un estado financiero acumulativo, como el caso del balance general. El estado de ganancias y pérdidas es un estado periódico. A diferencia del balance general, el estado de pérdidas y ganancias es un informe que resume cómo le ha ido a la empresa en un determinado periodo. No indica si la empresa está o no en buena situación. Este estado muestra los conceptos que constituyen ingresos y gastos de distinta índole. Refleja carácter periódico, como ya se mencionó. Los ingresos constituyen un aumento de los activos de una compañía originado por algún tipo de operación, sin considerar préstamos tomados por la compañía. El ingreso implica, entonces, un incremento del efectivo de una cuenta por cobrar o de otro tipo de activo. Los costos son sacrificios de recursos económicos, principalmente efectivo, para conseguir un determinado objetivo, del cual se espera entregue un beneficio a futuro. Los gastos son desembolsos que ya han rendido el beneficio esperado y tienen como efecto las disminuciones del patrimonio contable, por ejemplo, los gastos administrativos y los gastos de ventas. El estado de flujo del efectivo muestra el efecto de los cambios o variaciones de dinero en efectivo y o equivalentes de efectivo en un periodo determinado. También presenta las fuentes y usos del efectivo durante dicho periodo, es decir, muestra de dónde proviene el efectivo
y en qué se gasta o se invierte. A partir de este reporte, la empresa puede planificar sus políticas financieras con la finalidad de obtener el efectivo necesario para cumplir con sus obligaciones. Es necesario mencionar que existen dos tipos de estados de flujo. El estado de flujo de efectivo económico. En este reporte solo se evalúan los ingresos y egresos del efectivo del negocio mismo, y el estado del flujo de efectivo financiero. En este estado no solo se incluyen los ingresos y egresos del negocio, sino también el financiamiento. Hay que resaltar las diferencias básicas en la preparación del estado del flujo efectivo y el estado de ganancias y pérdidas. El primero de ellos se elabora sobre la base del efectivo realmente percibido en el periodo. Muestra los ingresos y gastos que han implicado movimientos de efectivo en un periodo. Por otro lado, la preparación del estado de resultados se elabora sobre la base del principio contable del devengado, que señala que los ingresos y gastos y variaciones patrimoniales se deben reconocer en el periodo al cual correspondan, sin tomar en cuenta si se han cobrado o pagado. En el estado del flujo efectivo, las fuentes y usos de efectivo se clasifican de acuerdo a su naturaleza. Así tenemos actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Las actividades de operación incluyen todas las transacciones que se realizan como parte del negocio. Incluyen también la producción y distribución de bienes y servicios. Las actividades de inversión incluyen el otorgamiento y cobro de préstamos, la adquisición o venta de instrumentos de deuda y la adquisición o venta de maquinaria y equipo. Es decir, estas actividades involucran toda operación relacionada con un activo obtenido o utilizado por la empresa en la producción de bienes o servicios. Las actividades de financiamiento son actividades por las cuales la empresa busca obtener recursos de instituciones financieras, de los propietarios o por la emisión de valores, y de esta manera lograr un rendimiento sobre los recursos obtenidos. Estas operaciones son útiles para predecir los derechos que los diferentes acreedores de la empresa tienen sobre el flujo de efectivo futuro. El recurso básico de una empresa es la corriente de flujos de efectivo que producen sus activos. Cuando la empresa se financia totalmente con acciones comunes, todos esos flujos de efectivo pertenecen a los accionistas. Pero cuando la empresa emite títulos de deuda y capital, los flujos de efectivo se dividen en dos corrientes. Una corriente relativamente segura que va a los tenedores de deuda y una corriente más riesgosa que va a los accionistas. La combinación del financiamiento a través de deuda y capital se conoce como estructura de capital de una empresa. En la presente diapositiva podemos apreciar la representación gráfica de la estructura de capital a través de la foto de un balance general. Por el lado izquierdo tenemos a los activos, que vienen a ser los bienes y derechos adquiridos por la empresa, y por el lado derecho tenemos el pasivo, que representa las deudas y obligaciones con terceros, y el capital, que representa las deudas y obligaciones con los accionistas. Cuando hablamos de la estructura de capital, nos referimos a la forma como una empresa se financia. Este financiamiento proviene de dos fuentes: los pasivos con terceros y por el aporte propio de los inversionistas. El pasivo puede
recibir la denominación de capital ajeno, ya que pertenece a terceros a la empresa, ya sean los bancos, proveedores o acreedores en general. El capital corresponde a los accionistas que aportaron dinero o bienes inicialmente para constituir la empresa y los que posteriormente compraron acciones también son accionistas de la empresa. Una empresa, cuando quiere financiar sus actividades o proyectos, puede captar el dinero a través de préstamos bancarios o emisión de bonos y también lo puede hacer a través de la emisión de títulos en el mercado de capitales. Lo que vamos a descubrir en las siguientes diapositivas es si existe alguna composición o distribución ideal en cuanto a la estructura de capital de una corporación. Es decir, la mezcla óptima entre el financiamiento a través de terceros o el financiamiento a través de nuevas emisiones de acciones. Presentamos un primer modelo de balance general en el cual el activo está financiado en partes iguales, 50% con pasivo y 50% con capital propio. Vemos que la estructura de capital está relacionado al riesgo financiero, en razón del monto del pasivo que financia las operaciones del negocio. Cuando se analiza la estructura de capital de una empresa, tenemos que equilibrar los gastos financieros que podamos tener producto de los pasivos y el beneficio por acción a favor de potenciales inversores. En este modelo B podemos apreciar que la empresa financia sus operaciones mayormente con capital propio. 2/3 del activo es financiado con capital y solo 1/3 es financiado con pasivo. El gráfico se puede interpretar que la empresa se financia a través de recursos propios o capta recursos a través de la emisión de títulos de renta variable. Cuando se presenta este tipo de estructura de capital, el riesgo financiero es menor debido básicamente a que la empresa se financia en menor medida por medio de terceros. En el modelo C, se puede apreciar que la empresa financia sus activos a través de pasivos y capital, siendo el pasivo 2/3 del activo, mientras que el capital representa 1/3 del activo. Esta situación configura un caso típico de empresas con alto riesgo financiero. Debido a ello, el rendimiento que requerirá un inversionista potencial será mayor. Resumiendo, tenemos los tres modelos típicos de estructura de capital que puede manejar una corporación. Muchas empresas manejan en el largo plazo una estructura óptima de capital, teniendo un ratio deuda-capital objetivo para el financiamiento de sus proyectos. Se conoce como estructura de capital de una empresa a la forma como ésta se financia. Es la combinación de deuda y capital propio al que recurre una empresa para financiar sus operaciones. La estructura de capital se puede expresar a través del ratio deuda-capital, donde D es el valor de la deuda y E es el valor del capital patrimonial. En resumen, esta fórmula expresa en qué grado se financia una empresa con deuda y con capital propio. Luego de definir la estructura de capital, podemos señalar algunas consideraciones que deben quedar claras. Es posible crear valor en una empresa a través de su estructura de financiamiento. Los administradores financieros tratan de encontrar la combinación de títulos que ofrezca el mayor atractivo para los inversionistas, o sea, la combinación que maximice el valor de mercado de la empresa.
A través de la estructura de capital, las corporaciones fijan ratios de deuda capital para financiar sus proyectos y a través de la ejecución de los proyectos crean valor para la empresa y sus accionistas. Hay que entender que cuando una empresa incrementa su financiamiento a través de deuda, también aumentará el riesgo para los accionistas, por lo que requerirán una tasa de rendimiento esperada mayor. El riesgo para el accionista aumentará en la medida que existan otros acreedores o compromisos que debe asumir la empresa antes que el pago de dividendos. Dada esta explicación, podemos considerar entonces que mientras mayor sea el apalancamiento de una empresa, mayor será su riesgo financiero. Aceptemos que el administrador financiero le gustaría encontrar la combinación de valores que maximice el valor de la empresa. ¿Cómo lo hace? La respuesta de Modigliani y Miller es que el administrador financiero debe dejar de preocuparse en un mercado perfecto. Cualquier combinación de valores es tan buena como las demás. El valor de la empresa no varía por su elección de estructura de capital. En realidad se trata de una ley de conservación de valor. El valor de un activo se preserva independientemente de la naturaleza de lo que se pretenda en contrario. Así, la proposición 1 es: el valor de la empresa está determinado en el lado izquierdo del balance por los activos reales, no por las proporciones de los valores de deuda y capital emitidos para hacerse de los activos. Si decimos que la importancia de la proposición 1 de Modigliani y Miller radica en los activos reales y no en cómo las empresas toman financiamiento, asumimos los supuestos. Los inversores pueden pedir prestado y prestar con las mismas condiciones que las empresas. Todos los títulos están correctamente valorados. También es irrelevante la combinación de valores de deuda emitidos por la empresa. Asimismo, son irrelevantes los impuestos, los costos de quiebra, cuando las empresas se endeudan en exceso, y la información que manejen las empresas e inversionistas. ¿Cómo afecta el apalancamiento al beneficio por acción? A continuación desarrollaremos un ejemplo de la proposición 1 del modelo de Modigliani y Miller. En la presente diapositiva podemos apreciar una empresa que no está apalancada y todo el ingreso de operación se paga como dividendos a los accionistas comunes. También suponemos que no hay impuestos. Los ingresos y dividendos esperados por acción ascienden a $1.50. Pero esta cifra de ninguna manera es segura. Podría ser que fuera más o menos de $1.50. El precio de cada acción es de $10. Puesto que la empresa espera obtener un nivel uniforme de ingresos a perpetuidad, el rendimiento esperado de la acción es igual a la razón beneficio-acción, 1.5 entre 10, resultando el beneficio por acción en 15%. En este caso, la empresa financia sus activos íntegramente con capital propio. Observemos en la parte de resultados cómo crece el beneficio por acción en la medida que crecen los resultados operativos, llegando al resultado esperado C, resultados operativos 1500 y beneficio por acción 1.50.
Ahora veamos cómo la empresa propone emitir deuda por $5.000 a una tasa de interés del 10% y usar esos fondos para recomprar 500 acciones. Con esta nueva estructura de capital, los accionistas estarían mejor si la compañía tuviera proporciones iguales de deuda y capital. Vemos cómo en el escenario C el retorno de la acción es 20%. Este se eleva por el efecto de los intereses y el préstamo. Nos debe quedar claro que el efecto del apalancamiento depende del ingreso de la compañía. Si el ingreso es mayor a $1.000, el rendimiento para el tenedor del capital se incrementa con el apalancamiento. Si es menos de $1.000, el rendimiento se reduce con el apalancamiento. El apalancamiento incrementa la corriente esperada de utilidades por acción, pero no el precio por acción. La razón es que el cambio en la corriente de utilidades esperadas se cancela exactamente con un cambio en la tasa a la cual se descuentan las utilidades. El rendimiento esperado de la acción se incrementa del 15 al 20%. El rendimiento esperado de los activos de la empresa se representa a través de RA, que es igual al ingreso de operación esperado dividido entre el valor total de mercado de los títulos de la compañía. La fórmula se presenta en la parte superior de la presente lámina. Esta sugiere que en los mercados perfectos de capital, la decisión de la compañía de contraer un préstamo no afecta al ingreso de operación de la empresa ni al valor total del mercado de los activos. Supongamos que un inversionista tiene toda la deuda y todo el capital de la compañía. Este inversionista tiene derecho a todo el ingreso de operación de la empresa. Por lo tanto, el rendimiento esperado del portafolio es simplemente RA. El rendimiento esperado de un portafolio es igual al promedio ponderado de los rendimientos esperados de los títulos que hayan en los portafolios individuales. En consecuencia, el rendimiento esperado de un portafolio consiste en los títulos de la empresa, es el rendimiento esperado de los activos que se obtiene de la proporción de la deuda por el rendimiento esperado de la deuda más la proporción en el capital por el rendimiento esperado en el capital. La fórmula la podemos apreciar en la parte inferior de la diapositiva. Desde luego, esta fórmula se conoce como el costo de capital de la compañía o costo promedio ponderado de capital, o WACC, del inglés Weighted Average Cost of Capital, la cual explicaremos y trataremos ampliamente más adelante. La proposición 2 de Modigliani y Miller dice: la tasa de rendimiento esperada de las acciones comunes de una empresa apalancada se incrementa en proporción a la razón deuda-capital, D sobre E, expresada en valores de mercado. La tasa de incremento depende del diferencial entre RA, la tasa de rendimiento esperada en un portafolio de todos los valores de la empresa, y RD, que es el rendimiento esperado en la deuda. Note que RE, rendimiento de capital, es igual a RA, rendimiento de los activos si la empresa no tiene deuda. La proposición 2 de Modigliani y Miller se resume en la presente expresión: la tasa de rendimiento esperada en las acciones comunes de una empresa apalancada se incrementa en proporción a la razón deuda-capital, D sobre E, expresada en valores de mercado.
Como habíamos visto en el ejemplo anterior, en las diapositivas anteriores, antes de tomar la decisión de tomar el préstamo, RE es igual a RA. El ingreso operativo esperado de 1.500 dividido entre el valor de mercado de todos los títulos 10.000 nos da 0.15 o 15%. Si la empresa sigue adelante con su plan de endeudamiento, el rendimiento esperado sobre los activos RA todavía es del 15%. El rendimiento esperado sobre el capital, tal como se muestra en la presente diapositiva, llegará al 20%. Como podemos apreciar, el apalancamiento financiero eleva el riesgo de las acciones de la empresa. Una baja de $1.000 en el ingreso de operación reduce las utilidades por acción en $1, con un financiamiento total por capital, pero en $2 con una deuda del 50%. Ahora veamos un ejemplo en el cual una compañía presenta su balance general a valor de mercado. El valor de los activos nos da 100, el valor de la deuda 30 con un costo de 7.5% y el valor de capital propio 70 con un costo de 15%. El valor de la firma es la resultante de la suma del valor de la deuda D y el valor de capital E. El costo global resultante será 12.75%. Si la empresa piensa invertir en un proyecto que tenga el mismo riesgo que las operaciones actuales de la compañía, el costo de oportunidad de capital para este proyecto es el mismo que el costo de capital de la empresa. En otras palabras, es del 12.75%. Modigliani Miller nos deja un mensaje. Cuando la empresa cambia su mezcla de valores de deuda y capital, cambia el riesgo y los rendimientos esperados de estos valores. Sin embargo, debemos añadir algo más. El interés que paga una empresa por el endeudamiento se puede deducir de su ingreso gravable. Así, el costo de la deuda después de impuestos es RD por 1 menos T, donde T es la tasa marginal corporativa de impuestos. Cuando las compañías descuentan un proyecto de riesgo promedio, no usan el costo de capital que hemos calculado en la diapositiva anterior, sino el costo de la deuda después de impuestos para calcular el costo promedio ponderado de capital después de impuestos o WACC. La fórmula del WACC después de impuestos se puede presentar en la presente lámina. Veamos un ejemplo del cálculo del costo promedio ponderado de capital después de impuestos. Tenemos que la deuda equivale a 5.5 millones con un rendimiento del 5%. El capital propio equivale a 30.5 millones con un rendimiento del capital accionario del 10%. El valor de la empresa equivale a 36 millones y la tasa de impuestos en 30%. La razón de deuda valor de la empresa es igual a 5.5 millones entre 36 millones, resultando 0.152. Y la razón de capital es igual a 0.847. Luego, reemplazando los demás datos en la fórmula, tenemos un WACC después de impuestos de 9%. Finalmente, el siguiente ejemplo, para calcular el costo promedio ponderado de capital, WACC, una empresa tiene una tasa de impuestos de 35%, el costo de capital propio es de 10% y el costo antes de impuestos de la deuda es de 5.5%. Teniendo en cuenta el balance mostrado en la siguiente diapositiva, calculemos el WACC ajustado a impuestos.
Tenemos una hoja de balance expresado en millones a valores de mercado, compuesta por 22.6 millones de activos y 7.6 de deuda y un patrimonio de 15 millones. Calculemos la razón de deuda, valor de mercado, D sobre B. 7.6 entre 22.6 es igual a 34%. Y la razón de capital es E sobre B igual a 66%. Supongamos que la tasa marginal de impuestos TC es 35%. Por lo tanto, el costo después de impuestos de la deuda es 0.055 por 1 menos 0.35%, que es el impuesto. Y el WACC después de impuestos nos otorga un resultado de 7.8%.